Aquí venimos a hablar de temas que te mueven el piso. Te damos la bienvenida a El Socollón. Hola gente, muy buen día, ya sea que usted nos vea en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, bienvenidos, bienvenidas a otro Socollón, que tenemos rato de no sacar Socollones, pero el de hoy les prometo que va a ser bastante, ¿qué? Aleccionador, bastante analítico, pero también a mí me preocupa un poco porque efectivamente uno pues no sabe hasta dónde puede llegar. eh, la ambición de alguna gente o los intereses políticos. Y hoy vamos a tratar un tema que coincide con el inicio de la convocatoria a elecciones que hace el Tribunal Supremo de Elecciones este 1 de octubre. Recordemos que este es el periodo ya que por ley cifra el código electoral que, bueno, anuncia son 5 meses, me parece, sí. 5 meses antes, no, 4 meses, no, a ver, ya se me enredó. A noviembre, a diciembre, a enero, a febrero. Son 4 meses antes de las elecciones presidenciales y justamente este periodo coincide con la inscripción de entidades, instituciones, empresas, etcétera, etcétera, que deseen publicar encuestas en la campaña. Entonces, bueno, ese es un tema ya viejo y nos trae al famoso dime que te diré de por qué las encuestas son importantes, pero más allá de eso, el, la calidad en la metodología que exige una encuesta, la guerra política que se arma, ¿verdad?, entre las diferentes agrupaciones, que no, que en esta encuesta yo salí mejor, que en esta encuesta yo salí no tan mal, y también la guerra de las encuestas, ¿verdad? Porque vamos a ser sinceros, se genera una especie de no sé, de cuestionamientos a nivel de metodologías, algunas encuestas o casas encuestadoras, pues simplemente no publican mayores datos sobre su metodología y esto genera pues bastantes dudas a la hora de que la persona pues trate de digerir esa información y decir, bueno, pero ¿esto qué? O sea, ¿realmente la metodología es lo que debería ser o hay trampa por aquí, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco sobre esto en este programa. Este tema obviamente no es nuevo, tiene décadas de estar dando vueltas y siempre es un asunto que se discute mucho al inicio de cada campaña política, pero ante este tenso ambiente preelectoral que estamos viviendo, definitivamente en el Socollón creemos que vale bien la pena hacer una pausa y pensar cuáles son esos índices de confianza en la forma de hacer las encuestas que a usted y a mí nos hacen creer en ella. Y, por cierto, también cómo saber cuándo hay validez en los datos y cuándo no. ¿Qué regulaciones hay, aunque sean mínimas, de toda esa situación? Bueno, entonces, para poner un punto crítico, además, en esta discusión, estuve revisando una nota que sacó el Semanario de la Universidad el 6 de marzo del año pasado, en la que hace una entrevista al exdirector de la Escuela de Estadística de la UCR y expresidente del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, Fernando Ramírez. Él habla en esta entrevista de que la tasa de no respuesta es en general una debilidad para las encuestas porque afecta su legitimidad. La tasa de no respuestas, por si usted no lo sabe, es ese porcentaje de gente a la que cada encuestadora llama pero o no contesta o no quiere contestar las preguntas de la encuesta. Don Fernando decía en esta entrevista que las tasas de respuesta son entre el 90 y el 97%. En otras palabras, que para hacer una encuesta con 100 respuestas efectivas hay que hacer entre 1000 y 3000 llamadas aproximadamente. Otro detalle que señalan los expertos es que la mayoría de encuestas no reportan esta tasa de no respuesta, con excepción del INEC y de algunos estudios de la UCR, y esto hace, obviamente, que sean muy cuestionables los resultados que se obtienen. Entonces, para cerrar toda esta introducción, ¿cómo hacemos para saber a quién creerle y a quién no? ¿O de qué manera podemos ser víctimas de intereses políticos que manipulan o inventan datos y cómo evitar esas estrategias? Bueno, para hablar de todo esto y más, nos acompañan en este episodio dos docentes que yo respeto mucho. A uno lo respeto tanto que es mi director de tesis de Ciencias Políticas, que es el profesor Ronald Alfaro, quien además es investigador del Centro de Investigación en Estudios Políticos UCR, y a otra que pues la conozco por el trabajo, ¿verdad? Porque trabajamos codo a codo durante mucho tiempo,
la profesora Fernanda Alvarado Leitón, coordinadora de las encuestas de confianza del consumidor, actualidad, es decir, las encuestas de actualidades y docente de la Escuela de Estadística. Así que ambos, profe Ronald, yo me cuesta mucho decirle, no sé, don Ronald, me suena como raro, de tanto decirle profe. Y a Fernanda más bien me cuesta decirle otra cosa que hace Fernanda, ¿verdad? Entonces espero que no haya ningún problema con las denominaciones. El socollón de la semana. Bueno, bienvenidos a ambos. No sé quién quiere empezar. Yo quisiera tal vez con el primer punto cifrar la conversación en cómo se diseña una encuesta, los cuidados mínimos que hay que tener, sin ponernos tampoco demasiado estadísticos, ¿verdad? Pero tal vez esas pequeñas cosas que hay que tomar en cuenta. No sé, Fernanda, tal vez empezamos con vos. Claro, muchas gracias por invitarme, Pablo. Bueno, yo creo que voy a aprovechar para a ver, mencionar un par de cosas sobre las encuestas, ya que me estás dando el espacio. Yo sí quisiera como tal vez tratar de transmitir el mensaje de que esta recolección o esta idea, digamos, de recolectar datos de un grupo pequeño de personas para hablar sobre toda la población, esto ha sido de interés por muchos, muchos años, ¿verdad? No es algo que, digamos, es nuevo de nuestra sociedad y las encuestas son, bueno, las encuestas sí son relativamente nuevas, pero este deseo de los seres humanos, de tener información sobre una población, es de milenios, ¿verdad? Y lo que ha pasado, lo que nos pasaba antes, es que no teníamos una forma que no fuera un censo, es decir, que no fuera a estudiar a toda la población para poder, digamos, decir cosas sobre esa población. Los desarrollos estadísticos y matemáticos que se requirieron para poder tener lo que hoy llamamos una encuesta se terminaron entre siglo XIX y siglo XX. Estamos hablando de que es muy reciente, ¿verdad? Las primeras encuestas, como, como las conocemos ahorita, ¿verdad? Estamos hablando de 1920, 1924 por ahí. Entonces es muy, muy reciente. Y yo creo que ahorita, que eso es algo importante también de mencionar, nos hemos acostumbrado a que, digamos, tenemos encuestas para todo, ¿verdad? Porque es una herramienta muy potente y entonces estamos como muy acostumbrados a recibir ese tipo de información, pero sí es importante mencionar que es algo difícil de hacer, ¿verdad? Tan difícil de hacer que no se resolvió hasta hace 200 años, ¿verdad? No es algo como que resolvimos hace un montón de años y ya lo tenemos súper perfeccionado y lo podemos dejar a la libre, sino que es algo realmente en lo que hay que tener bastante cuidado. Y ya avanzando, más allá de solo el tema de selección de la muestra, desde la selección de la muestra hasta todos los métodos utilizados para la recolección y el procesamiento de los datos. Ok, perfecto, sí, me imagino que obviamente eso fue prueba de error hasta que se llegó a una metodología que convenció, ¿verdad? O que sirvió, que se probó que por método científico que era efectivo. Claro, lo que sucedió más que todo fue que habían como dos ramas de pensamiento. Una, que fue la primera, en que era básicamente lo que llamamos un muestreo por cuota, en la que los investigadores decían, bueno, ocupamos más o menos reclutar tantas y tantas personas de esta edad y de tal sexo y de tal nivel educativo. Entonces ponían como ciertos números que había que completar, como ir completando. Y la otra rama, que era, bueno, y seleccionemos una muestra aleatoria, no pensada, no tan pensada, digamos, en ese sentido, pero que más bien se fuera seleccionada al azar. Y lo que hemos mostrado una y otra vez es que esta metodología de selección azarosa es definitivamente la que sirve y la que queremos seguir para hacer, o sea, para dar estadísticas de la mejor calidad a la población. Ok, entonces volviendo a la primera pregunta, Fernanda, y bueno, y Rona también, cuando guste, adelante. ¿Cómo se diseña una encuesta? O sea, esos cuidados mínimos, sin poner, o sea, yo sé que me pueden hablar del tipo de muestra y la cantidad de personas entrevistadas, o sea, pero digamos, como esos cuidados mínimos que una encuesta debe tener como para asegurarse de que el método científico funciona y que pues, va a ser lo más representativa posible. Claro, de hecho, a a ver, yo creo que una cosa, primero, depende para lo que estemos usando los datos. Entonces, si lo estamos usando para dar una estimación nacional, y eso va a ir, no sé, a publicarse en algún informe, algún reporte, algo oficial,
definitivamente la muestra debería ser aleatoria. Entonces, eso 100%. Hay otras muestras que no necesariamente son aleatorias, que las usamos y sirven a veces para probar cuestionarios, para darnos una idea de cómo están funcionando las preguntas, para hacer un par de experimentos y ver cómo puedo mejorar y afinar las metodologías, pero digamos que de entrada, para lo que estamos hablando de encuestas, para hacer estimaciones de población, lo primero sería la muestra, que sea aleatoria. Y de hecho, creo que siempre se habla de la representatividad, de este término representatividad, y justamente ese término representatividad viene derivado de este método que les comentaba hace poco, que era más bien como de ir armando la muestra de forma digamos, por cuotas, casi que por cuotas, como que yo voy seleccionando a la gente que me va sirviendo. Entonces, cuando estamos hablando de muestras aleatorias, de hecho, siempre les digo a mis estudiantes, no hablamos de representatividad, porque es imposible, digamos, saber, yo sé que es un concepto ya muy arraigado, pero técnicamente no existe, o sea, no es algo que yo puedo medir. Entonces, lo que hablamos es de partir de una muestra aleatoria. Si partimos de una muestra aleatoria, estamos empezando bien. Y después de ahí viene todo lo que es diseño de cuestionario, diseño de recolección de datos, pautas de consistencia, ponderación, manejo de la no respuesta, protocolos de no respuesta, y todo este otro montón de cosas que ya van más allá, ¿verdad? De solo la muestra, que también nos dan una garantía importante de la calidad de los datos. Ujú. Harry, bueno, y ahí también ya metería al profe Ronald. Em, digamos, ¿cuál es la diferencia entre una encuesta cualquiera y una encuesta política a la hora de planificarla? ¿Hay alguna diferencia o se tienen que tomar las mismas medidas? Sí, no, tal vez yo empezaría planteando que, digamos, ya Fernanda ha hecho como bien todo este recorrido, ¿verdad? Cuál ha sido el surgimiento, digamos, de los estudios, los énfasis, incluso cuáles eran las ramas de donde surgen. En el caso de las encuestas más de naturaleza política, una parte muy importante, digamos, lo que inició también como una exploración y que luego se fue sofisticando cada vez más. Hablamos incluso de la época en la que es posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En donde pues una importante cantidad de esfuerzos se empiezan como a ya formalizar, eh, y sobre todo con la idea de poder identificar, bueno, las opiniones de las personas, las preferencias, ¿verdad? Cuáles son esas inclinaciones más políticas. Hay que entender que, bueno, estábamos hablando de un periodo histórico, digamos, en el mundo de gran transformación, ¿verdad? Y en la ciencia también hubo esa gran transformación. Y como digo, aquello que empezó siendo como una exploración a pequeña escala, poco a poco se fue identificando que tenía una gran utilidad, digamos, era una herramienta poderosa, ¿verdad? Un instrumento adecuado. Y entonces se fue, bueno, perfeccionando. Yo siempre, digamos, trato como de usar esta metáfora para decir, bueno, en el caso de las encuestas, ocurre algo similar como cuando uno va al laboratorio, a Levi's, ¿verdad? Y le dicen, bueno, mire, necesitamos hacerle unos exámenes de sangre. Y en realidad, pues lo que extraen de sangre es una muestra pequeña, ¿verdad? Es una cantidad pequeña de sangre. Con esa cantidad pequeña, pues se hacen los exámenes, se corren los, digamos, diferentes procedimientos y eso permite saber, ¿verdad? Cómo andan los niveles, por ejemplo, de, qué sé yo, colesterol, triglicéridos, eh, y otro tipo de manifestaciones y reacciones que hay alrededor de, o que se pueden, digamos, estudiar, ¿verdad? A partir de una pequeña muestra de sangre. Lo que no se necesita, digamos, primero extraer muchísima sangre, es innecesario para hacerlo. Se le puede aplicar a muchas personas a la vez, ¿verdad? Ese mismo procedimiento, y obtener, digamos, resultados que sean eh, creíbles, que sean robustos, ¿verdad? Que se han estado sometidos a muchos análisis. Entonces, con las encuestas es similar. Necesitamos una muestra pequeña de personas relativamente, en comparación con el tamaño de la población, ¿verdad? No es necesario salir a preguntarle a muchísimas más personas o grupos muy grandes, muy numerosos,
para entender cómo las personas están percibiendo, analizando los fenómenos. Profe, y eso me lleva a la típica pregunta que hace la gente a veces de, es que a mí no me llamaron, ¿verdad? Bueno, precisamente porque por este mecanismo que Fernanda mencionaba sobre el tema de la aleatoriedad de la muestra y de la selección de esa muestra, es que pues existe una probabilidad, dependiendo de qué tipo de población estemos estudiando, esa probabilidad puede ser muy baja de seleccionar a una persona, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, por ejemplo, hay 8 millones de teléfonos celulares, entonces, bueno, generar una muestra de 8 millones digamos, de 8 millones de números o de combinaciones de números para seleccionar ya sean 1,000 personas, pues la probabilidad es muy baja, ¿verdad? A veces la probabilidad es más alta digamos, de ganarse la lotería, dependiendo ¿verdad? O si usted participa en una rifa de alguien que conoce, esa probabilidad es más alta que de repente que lo llamemos para una encuesta. Pero así es como funciona el mecanismo, sobre todo. Yo, bueno, no sé si puedo agregar algo de lo que dijo Ronald, que me parece súper oportuno, dado que lo mencionó, que es para poner en contexto la complejidad de la selección de la muestra, ¿verdad? Que nosotros decimos, bueno, sí, tiene que ser aleatorio y todo lo demás. Con este ejemplo de la sangre, a nosotros nos sacan a todos la sangre, bueno, a la mayoría de la gente, dependiendo de las condiciones de sus venas, acá, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La parte interna del codo. Del otro lado del codo. Em, pero claro, porque si me sacan de aquí, de la yugular o de alguna otra vena que me puedan encontrar, es la misma sangre la que sale, ¿verdad? No importa donde me seleccionen, o sea, donde me pinchen, va a salir la misma sangre, porque la sangre es muy homogénea. Con las personas tenemos la dificultad de que las personas no son todas iguales. Entonces, por eso tenemos que planear muy bien em, cuáles métodos vamos a seleccionar y por eso tenemos que seleccionarlas al azar para asegurarnos de que no estoy seleccionando solo un tipo de persona, que no estoy seleccionando solo, no sé, personas con cierto nivel educativo, personas con cierto nivel socioeconómico. O sea, yo lo que quiero es tener toda esa variabilidad que existe naturalmente en la población también en la encuesta y en la muestra. Ok. Ahora, me imagino que el TSE, bueno, y yo supongo que Roland esto lo tiene muy claro, no sé cuán claro lo tendrá Fernanda, exige ciertos requisitos mínimos de calidad a la hora de dar la autorización de desarrollar y publicar encuestas. No sé, profe, tal vez si nos puede hablar un poco de ese proceso que pasan ustedes en el CIEP frecuentemente, ¿verdad? De inscripción de encuestas. Sí, esto ocurre, digamos, aquí vale la pena también tener un antecedente muy importante, y es que en el año 1998, la elección de ese año entre José Miguel Corrales y Miguel Ángel Rodríguez, primero, no habían restricciones a quién podía publicar una encuesta, ¿verdad? O sea, no había que inscribirse, no existían esas disposiciones. Entonces las encuestas se pueden hacer en cualquier momento y se podían publicar además, ¿verdad? Bajo cualquier periodo. Ocurrió en ese momento en la elección, eso fue ese domingo de febrero, una encuesta se publicó pasado tal vez el almuerzo, ¿verdad? O sea, una vez que los partidos están en esa etapa todavía de, bueno, el día electoral y una dinámica muy intensa, se publica una encuesta, eso se publicó en Canal 7 en ese momento, y la encuesta decía que la Unidad Social Cristiana le llevaba 10 puntos de diferencia a Liberación Nacional, ¿verdad? Y bueno, eso agitó muchísimo la discusión, fue muy controversial, hubo una gran discusión. El Partido Liberación Nacional reaccionó de manera, digamos, bastante beligerante en contra de ese tema, aduciendo que estaban tratando de manipular la opinión de las personas. En fin, hubo un gran revuelo, ¿verdad? Causó un gran revuelo. Y es a partir de ese evento en el que el tribunal empieza a discutir la posibilidad de introducir algunas disposiciones, ¿verdad? Particularmente relacionadas con, ya sea la inscripción de quienes pueden hacerlas, los periodos, ¿verdad?
en los cuales se pueden publicar. Y así llegamos a tener, digamos, este reglamento para publicación de encuestas y sondeos. Estas nuevas disposiciones o disposiciones más recientes, sobre todo procuran, primero, que los institutos o las empresas que publiquen encuestas estén debidamente inscritos ante el tribunal en un periodo establecido de tiempo, que es sobre todo ahora los primeros días de octubre. Una vez que arranca la campaña, se declaran, digamos, como los 15 días en los cuales hay que entregar una serie de requisitos. Eso implica inscribir equipos de investigación, cumplir con una serie eh, o por lo menos establecer eh, em, eh, toda la disposición que hay para publicar la encuesta y publicar, por ejemplo, fichas técnicas relacionadas con la encuesta, también con una serie de compromisos para respetar a todos los partidos políticos que están compitiendo, y sobre todo también el cumplimiento de la veda de encuestas que aplica a partir de el último, o por lo menos el último día que se publica encuesta sería el miércoles antes de las elecciones, ¿verdad? De la fecha de las elecciones. Eso no impide el hecho de que, por ejemplo, se puedan publicar encuestas, perdón, hacer encuestas, no publicarlas después de la veda, ¿verdad? Pero también algo muy importante, y es que si una encuesta se publica, tiene que estar inscrito, ¿verdad? Ya sea el centro de investigación, el instituto o la empresa, o incluso hasta la persona, ¿verdad? Individualmente una persona podría estar inscrito. Profe, pero entonces no hay margen de error, no hay índice de confianza mínimo. No, lo que se establece, en ese caso, lo que se establece son los parámetros generales. ¿Qué es un parámetro general? Bueno, por ejemplo, si la UCR, en el caso de Fernanda y nuestro, publicamos una encuesta en época electoral, pues entonces tenemos que reportarle al tribunal, primero, qué método usamos para seleccionar la muestra, cuáles fueron los procedimientos, si hubo supervisión, cómo se hizo. Además, ahí sí, pues el tamaño de la muestra, el nivel de confianza, el margen de error, todos estos elementos asociados a esa, ¿verdad? No es que el tribunal establece unos parámetros, ¿verdad? Eso no ocurre de esa manera, sino es que quienes las hacemos tenemos que ser responsables por eh, publicar, ¿verdad? Toda esta información relacionada. Esa información se le entrega al tribunal, ¿verdad? El tribunal lo que hace es que lo publica en la página web, en una sección especializada sobre esto, pero pues el compromiso nuestro es respetar, digamos, los parámetros que se utilizan, los estándares internacionales para todo ese tipo de disposiciones. Sí, de hecho, perdón, ya hasta mencionar algo. No, no, ok, sí, no, de hecho, yo creo que definitivamente a ver, lo que tiene el TSE ahorita es más que todo como un estándar de documentación, ¿verdad? Entonces lo que piden, como decía Bruna, no necesariamente es como yo pongo el estándar, sino de lo que usted hizo, dígame qué fue lo que hizo, ¿verdad? Y yo creo que eso es, bueno, o fue en su momento el paso en la dirección correcta. Creo que ahorita, a ver, ya han pasado unos cuantos años, ¿verdad? Y de hecho, desde la Escuela de Estadística hemos tenido conversaciones. Nosotros no hacemos encuestas políticas, entonces estamos como fuera de toda esta discusión, como Escuela de Estadística, ¿verdad? Del CIEP, obviamente sí. Entonces, lo que hemos tenido son algunas conversaciones con el tribunal para la actualización de ese reglamento, ¿verdad? De forma que seamos más minuciosos en la forma en la que reportamos, ¿verdad? La ciencia de encuestas ha avanzado y entonces ya sabemos más o menos también qué otros indicadores podríamos pedir, cómo podríamos estar supervisando también un poco, al menos lo que hacen las casas encuestadoras, incluyendo el CIEP. Y por ahí empezar como a limitar un poco el estándar, digamos, de este tipo de encuestas. Ok, hay un tema que a uno como periodista lo cuestiona a la hora de ver lo que los colegas hacen, ¿verdad? Y es los cuidados mínimos que debe tener la gente a la hora de interpretar datos. Y me pongo yo como periodista, bueno, que yo haya
Hace mucho no hago notas, no notas periodísticas de encuestas de políticas, pero sí, obviamente, uno tiene esa perspicacia, digamos, a la hora de ver, ¿verdad? Diferencias dentro del margen de error y el tema de que si están empatados, de que si no están empatados, todo el asunto. Pero, digamos, más allá de la interpretación que uno como periodista debería, por ética, responsablemente hacer. ¿Qué cuidados debería tener la gente a la hora de interpretar los datos de cualquier encuesta? Que sí, me imagino que va por el mismo tema que hablábamos ahora de la tasa de no respuesta, de confundir intención de voto con voto definitivo, del tema de margen de error, del uso de porcentajes, perdón, sin tomar en cuenta el abstencionismo, la indecisión, etcétera. Bueno, voy a empezar. Yo creo que, a ver, cuidados pueden haber millones, ¿verdad? Es muy difícil, incluso con lo que se publica en una, en una nota periodística, saber de antemano si sí o si no, ¿verdad? Por eso justamente yo creo que es importante el ir moviendo los estándares, ¿verdad? Para que más bien como que sea el campo el que se mueva y entonces le dé esa confianza a la gente. Pero más allá de eso, yo sí apunto a un par de cosas. Dependiendo de bueno, el tipo de encuesta, ¿verdad? ¿Cómo se hizo? Se hizo visitando hogares, se hizo porque alguien se paró en medio de un parque a preguntarle a la gente qué iba pasando, se hizo por medios telefónicos, se hizo por correo electrónico, por web, ¿cómo fue que se planteó? Definitivamente si la muestra es aleatoria, creo que ese es para este tipo de encuestas políticas es súper importante para que la selección sea aleatoria. Em, También que se exprese cómo se manejó la no respuesta, ya sea por medio de que se llamó, no sé, en caso de telefónicas, que se llamó varias veces, que se llamó en días diferentes, o incluso qué correcciones estadísticas se hicieron para tratar este tema. Porque de hecho, y eso es una de lo que mencionaba don Fernando en el artículo del semanario, nosotros tenemos tasas de respuesta súper bajas, súper bajas. Lo que pasa es que lo que hemos logrado demostrar eh, en, a través de ciencia y método científico es que no necesariamente tasas de respuesta bajas implican que la encuesta esté mala. No hay una correlación tan directa. Entonces, digamos, la tasa de respuesta en sí es un indicador de saber cómo anduvo la encuesta, ¿verdad? Pero no necesariamente me dice, esto es una encuesta buena, esto es una encuesta mala, porque si no, ya yo no tendría trabajo. Entonces, ¿verdad? Es un poco más complejo. Yo lo que he tratado, y aquí voy a esparcir creo que cada vez que Ronald me ve, le digo esto a todo el mundo, es que tratemos de estandarizar también lo que estamos reportando, ¿verdad? Creo que es algo súper importante, particularmente las tasas de respuesta. No sabemos en general qué es lo que la gente está reportando. Hay muchas formas de reportar una tasa de respuesta. Entonces, creo que empezar por estandarizar, eso sería una muy buena idea. El método de recolección de datos, como lo mencionaba, y los periodos de recolección de datos, ¿verdad? Porque hacer una encuesta lleva tiempo y lleva tiempo si sos cuidadoso a la hora de recolección de datos también. Entonces, si a mí, no sé, llegas y me decís, mira, yo hice una encuesta a hogares de 7,000 hogares en 3 días. No, no te la compro, digamos, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, igual, incluso si fuera telefónica, si hice 3,000 llamadas en 2 semanas, 3,000, perdón, 3,000 encuestas en 2 semanas, entrevistas. No sé, hay algo como ¿Cuánta que no gente pusiste a calza. llamar, digamos? Ajá. Exacto, ¿verdad? O sea, solo para tomar una referencia y darse una idea, nosotros en la encuesta nacional del consumidor son cerca de 700 entrevistas lo que completamos y tardamos cerca casi que de 3 semanas, 2, 3 semanas en hacerlas. Entonces, ¿verdad? O sea, teniendo obviamente los parámetros de calidad y de protocolos de no respuesta que tratamos de implementar para que las cosas y la recolección de datos sea mejor. Entonces, poner eso en perspectiva, ¿verdad? Y bueno, también si lo ponemos en cara a cara, las encuestas del INEC también tardan un montón de tiempo. Por supuesto, porque son muy grandes también, pero a lo que me refiero es que tiene que haber un tiempo sustentable, ¿verdad? Que justifique ese tamaño de muestra. Profe, ustedes en el CIEP, ¿cuáles son esos
esos parámetros que los hacen así como piquis, digamos, como para decir, esta encuesta sí está bien hecha. Sí, es muy importante. Bueno, este tipo de cosas que estaba mencionando Fernanda, em, producto incluso digamos, de estas conversaciones que hemos tenido en el pasado con ella y con otras personas en la escuela de estadística. Ya incluso en la última encuesta metimos una sección en el informe reportándolo las tasas de respuesta, ¿verdad? Haciéndolo de manera estándar, cumpliendo con ¿verdad? Los estándares, ¿verdad? Tratando de hacerlo de manera sistemática, que eso podamos reportarlo siempre, ¿verdad? Y de la manera en la que deberíamos, o se exige que así deba ser. Quiero decir que, digamos, en todo este proceso ha sido también una etapa en la que hemos, bueno, aprendido a esa lógica de cómo hacerlo, qué tipo de cosas prestarle atención, cómo corregir, cómo, ¿verdad? Pero tal vez una de las cosas que a mí con las encuestas siempre me parece que es muy, muy relevante es que por lo general la gente se queda, ¿verdad? Casi siempre cuando se reportan los resultados se quedan con alguna cifra, ¿verdad? Sobre todo, digamos, en las políticas es inevitable pensar en, por ejemplo, la aprobación del gobierno, la intención de voto, ¿verdad? Como que son los temas, esos temas. Pero una vez que se reporta un resultado de esos, uno debería comprender y tener la información, digamos, deberíamos quienes publicamos encuestas, resultados de encuestas, deberíamos publicar, por ejemplo, quiénes son las personas que opinan de esa manera, ¿verdad? De una u otra manera. Quiénes son qué grupos son los que, por ejemplo, más aprueban a un gobierno, más lo desaprueban. Y eso implica establecer estas conexiones en la información, ¿no? O sea, tratando de hacer, por ejemplo, perfiles o características sociodemográficas de quiénes, ¿verdad? Son el grupo de personas que apoyan a una candidatura, eh, de manera tal que no sea solo el dato por sí solo, ¿verdad? O sea, o únicamente ese dato por sí solo, sino que podamos tener otros elementos para comprender, mira, hay diferencias regionales, ¿verdad? Hay diferencias territoriales, hay diferencias asociadas a la edad, al género de las personas, ¿verdad? Sus características básicas. Porque como digo, el dato por sí solo es como que queda en un vacío, ¿verdad? Y uno debería como darle contexto a esos resultados. Y a veces con las encuestas no ocurre de esa manera, ¿verdad? Es tratar, digamos, más bien de darle contenido a una cifra o a un porcentaje o a una tabla, un resultado con tablas o algún gráfico, ¿no? Pero es darle sobre todo, digamos, mucho más contenido y más contexto. Pero también, bueno, uno no puede dejar pasar, desde luego, los aspectos más técnicos, ¿verdad? De la encuesta, desde cuándo fue la fecha en la que se hizo, cuánto tiempo se tardó, por ejemplo, cuántas respuestas hubo, en fin, digamos, como que todos estos elementos permiten también tener una mejor información o información de mayor calidad asociada al tipo de estudio, ¿verdad? Hay encuestas que, bueno, digamos, que tienen una muestra más pequeña, entonces eso de alguna forma también influye en cómo se reportan los resultados, eh, o más grandes. No hemos hablado de esto, pero por ejemplo, cuando se hacen encuestas en varios países y en los cuales los tamaños de la población son muy diferentes, lo más interesante de esta técnica es que uno no necesita tener, por ejemplo, hacer muchas más encuestas en países más grandes o más poblados que hacerlas en países más pequeños como el nuestro, ¿verdad? Nosotros hemos participado en estudios en donde se hacen 1.500 encuestas en Costa Rica, y en Estados Unidos la misma cantidad, 1.500, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, nuevamente porque el mecanismo aleatorio de esa selección de la muestra lo hace lo suficientemente robusto para, para usar un mismo tamaño de muestra, a pesar de que la población de un país u otro sean muy diferentes, ¿verdad? Entonces, esta idea de que solo por el hecho de que se hacen muchas encuestas,
es más, digamos, mejor o más representativo, no necesariamente aplica, ¿verdad? O no, no es del todo lógico. Sí, de hecho, aprovechando de nuevo, la idea de Ronald, em, completamente cierto. O sea, no necesariamente el tamaño de la población, bueno, el tamaño de la población muy pocas veces define el tamaño de la muestra, ¿verdad? Y volvemos a esta misma idea del ejemplo que ponía Ronald sobre la sangre. Entonces, me sacan un tubito de sangre porque toda la sangre es igual. Entonces, no necesitan sacarme toda la sangre para ver cómo tienen el colesterol, ¿verdad? En el caso de las poblaciones humanas también sucede algo parecido. O sea, llega un punto en el que ya tengo muestra suficiente porque ya recolecté como todos esos grupos diversos que me interesaban. Entonces, va más por el lado de cuánto varían las personas, cuánto varían las ideas, y llega un punto de saturación, por decirlo así, en el que ya yo completo para ciertos márgenes de error, para otras especificaciones técnicas, ya no necesito más, aunque la población sea muchísimo más grande. Em, ¿Qué hemos aprendido de otros procesos electorales? Bueno, esto, yo sé que el profe Ronan tiene pues más tiempo en andar en esto, pero por ahí Fernanda también ya ha detectado como ciertas situaciones, ¿verdad? Es que aquí ya empieza a rozar el tema de la política al tema de la metodología, ¿verdad? Y bueno, es que hay un caso que es imposible de no mencionar, que es el caso de Opol del 2018, ¿verdad? Cuando el 16 de marzo le garantizaba el triunfo a Fabricio Alvarado por 14 puntos de ventaja sobre Carlos Alvarado, mientras que en la votación final de esa segunda ronda, Carlos gana con un 60% contra un 39% de Fabricio. Y luego, en mayo de ese año, La Nación revela que Restauración Nacional pagó esas encuestas a Opol, que luego eran usadas con fines proselitistas por la campaña de Fabricio, ¿verdad? Entonces, o sea, uno ahí se pone a pensar que de cuál es el sentido de tener una metodología, a ver, estadísticamente comprobada por métodos científicos y demás, cuando de ella se empieza a ensuciar la cancha, ¿verdad? Entonces, no sé, profe, digamos, tal vez como, no sé si daba ahí o si ha habido una mayor preocupación de las casas encuestadoras para los procesos electorales, y no sé si Fernanda también lo ha percibido de alguna manera, ¿verdad? Porque una cosa como estas a uno lo escalofrían, ¿verdad? Y después esta misma empresa, que no sé si ha corregido su metodología, al rato y sí, pero sigue haciendo encuestas y los medios lo siguen reproduciendo, ¿verdad? Entonces uno dice, de hasta dónde, de verdad, hay una pureza, hay una legitimidad en la metodología, o hasta dónde siguen siendo herramientas meramente políticas. Sí, bueno, siempre en periodo electoral el interés por las encuestas, digamos, crece de manera como desmedida, ¿verdad? Es como, es decir, tanto nosotros en el CIEP como Fernando en estadística publican encuestas, publicamos encuestas más allá de las elecciones y el interés de la gente, digamos, está ahí, pero no es como tan, no hay tanta como ansiedad y tanto, ¿verdad? Voy a usar una palabra muy popular, tanto alboroto, ¿verdad? Pero claro, cuando ya se acerca la época electoral, entonces un poco las cosas cambian. Yo, digamos, en esto creo que lo que a nosotros nos corresponde es eh, ir, ¿verdad? Y hacer siempre el esfuerzo por elevar los estándares, ¿verdad? Por hacerlos, digamos, hacer las cosas no solo bien hechas, sino además que si podemos mejorar, incluso innovar, tratar de hacer, ¿verdad? Cosas, ¿verdad? Que cumplan con esos estándares, es ir poniendo la barra cada vez más arriba, ¿verdad? De tal manera que entonces, cuando la gente mire y quiera, digamos, también comparar, pues entonces tenga criterios con qué comparar, ¿verdad? O sea, y información relevante para hacerlo. Porque a nosotros no nos corresponde, digamos, que las otras centros o empresas hagan las cosas, ¿verdad? A nosotros no nos toca juzgar eso ni evaluarlo. Lo que digo es, digamos, cada quien tiene la responsabilidad que le corresponde. En el caso nuestro, ¿verdad? En la universidad, pues nos toca siempre que podamos
tratar de que esos estándares no solo sean altos, sino que además seamos muy rigurosos con eso. eh, y tratar de elevar la discusión, digamos, sobre estos temas. Pero, pero bueno, es una tarea que es permanente también, ¿verdad? Y las elecciones van cambiando, los procesos políticos, la ciudadanía ha cambiado también. eh, em, Al menos, digamos, nos toca de la universidad cumplir digamos, un rol importante de poner la discusión, tratar de poner la discusión sobre las encuestas, sobre metodologías, ¿verdad? Sus avances, pero también las limitaciones que tienen. ¿Verdad? Sobre eso tenemos que ser también muy... a veces la gente piensa que las encuestas sirven para cualquier tema o que se puede investigar cualquier fenómeno, de verdad, a través de una encuesta, y eso no necesariamente es así, ¿verdad? Sí, yo en realidad, siguiendo lo que menciona Ronald, creo que hay dos cosas importantes de decir. La primera es que comparto 100% que necesitamos como en general ir levantando los estándares de lo que es la producción de encuestas de opinión pública, básicamente. Em, y creo que en particular en el campo de intención de voto, eh, de nuevo, el tribunal creo que es el que tiene que sentar o dar la pauta, ¿verdad? Entonces, de nuevo, una actualización al reglamento, no vendría mal una cierta auditoría, ¿verdad? Que se dé como para ver qué es lo que se reporta, lo que se hace, ¿verdad? No vendría mal tampoco. Y desde el otro punto que quería rescatar de lo que dijo Ronald es que es 100% cierto, ¿verdad? De nuevo, hacer encuestas es una ciencia y como ciencia va avanzando. Entonces, no necesariamente lo que funcionó hace 20 años sigue funcionando ahorita, sino que hemos avanzado, hemos desarrollado métodos distintos y podemos, digamos, ahora hacer las cosas de otra manera. Em, a ver, por ejemplo, creo que en eso Ronald lo va a estar completamente de acuerdo. Las tasas de respuesta que teníamos hace 10 años y las que tenemos ahora es otra realidad completamente, ¿verdad? Entonces, solo en eso es como, bueno, ¿y cómo hacemos ahora? Porque la gente no nos quiere responder. ¿Cómo lo hacemos para convencerles que no los estamos llamando de la reforma para robarles dinero, ¿verdad? O que no somos un banco tratando de vender una tarjeta de crédito, un préstamo o lo que sea, ¿verdad? No, pues Eh, anda, ahora con aplicaciones como Truecaller, digamos, que bloquea inmediatamente un número que alguien considera que es spam, ¿verdad? Mis estudiantes ya nos han revisado y en la USA nos tienen spameados bien, nos tienen bien identificados. Pero bueno, de nuevo, o sea, para incentivar la participación de la gente, que siempre que hablo de encuestas doy ese mensaje, es que normalmente bueno, no, normalmente no, siempre una encuesta nunca les va a pedir ni cuentas bancarias, ni les va a pedir contraseñas. Es más, si es una encuesta de opinión, usted no tiene que dar pero ni el nombre. Nada más usted tiene que dar sus opiniones. Entonces, ¿verdad? Es completamente anónimo y no necesitamos nada más allá. Nadie le va a pedir números de cédula ni nada por el estilo. Entonces, digamos, cuando la gente empieza a tener este cuidadillo, ¿verdad? Tal vez de qué es lo que estoy respondiendo, definitivamente puede pensar en colaborarnos. Pero sí, definitivamente, solo para retomar eso, estamos en un campo cambiante que responde a las innovaciones científicas como cualquier otro campo. Y creo que sí es responsabilidad de las personas ahorita quienes realizan las encuestas y este tipo de estudio, pues apegarse a los estándares actuales de mejores prácticas y de nuevo, tal vez nos vendría bien un refrescamiento del reglamento, ¿verdad? Una actualización. En el caso de encuestas políticas de intención de voto. Fernando, ustedes ahí en la unidad de servicios estadísticos o en la escuela de estadística, no sé, no se animan como a hacer una especie de auditoría de revisionado de la metodología de las encuestas, sacar pronunciamientos. O sea, ya que el tribunal no sé si lo hace, yo creo que no, pero es que sí, yo coincido, a mí me parece que es necesario que alguna instancia dentro del país regule o por lo menos, a ver, algo como lo que hace la NAME con las carreteras, ¿verdad? ¿Verdad? Que esté como ojo al Cristo, digamos, de, bueno, esto está bien hecho, no está bien hecho, ¿verdad? Para que la gente lo sepa. Claro, a ver, nosotros
o sea, como auditoría, yo no puedo llegar porque yo le tendría que llegar a decir a Ronald, bueno, Ronald, dame todo lo que hizo para ver qué fue lo que hizo, ¿verdad? Entonces, todavía Ronald se lo puedo pedir y puede ser que en 3 meses me lo dé, pero, pero las casas encuestadoras son entes privados que no tienen nada que ver conmigo. Nosotros lo que hemos estado trabajando sí ha sido en un estudio que, bueno, ha estado en desarrollo ya por varias campañas electorales. Me parece que tal vez Ronald lo ha visto en algún momento pasar por ahí, en que hemos evaluado justamente las metodologías de todas las encuestadoras. Entonces, de todas las encuestas que se hacen, hemos recolectado todos los datos de cómo se realizan y cómo se divulgan. Y lo que hemos encontrado definitivamente, y por esto de hecho también hemos tenido un acercamiento con el tribunal, es que lo que se reporta no es suficiente para asegurar que la calidad de la encuesta que se está reportando sea la mejor, ¿verdad? Tenemos incluso como muchas diferencias en las cosas que se reportan, porque, a ver, tal vez eran estándares que no existían en ese momento cuando se publicó el reglamento y ahora pues tenemos otras cosas. Entonces yo creo que definitivamente desde ese punto de vista, sí es importante el refrescamiento y como te digo, es esto poquito que nosotros pues hacemos sin tener los datos y sin tener los cuestionarios y sin tener las metodologías completas, lo que nos ha demostrado es que sí, definitivamente ocupamos más documentación y ocupamos probablemente auditoría de algún ente, quien fuese. Hombre, perdón. Roland, ¿algo que agregar? Sí, no, tal vez yo mencionaría que en esto también, entre más ojos estén mirando, ¿verdad? Estos procesos, entre más rigurosa pueda ser eh, la forma en la que se reporta qué se hizo, cómo se hizo, ¿verdad? Bueno, si el reglamento que tenemos hoy día se puede modificar, ¿verdad? Hay que adaptarlo. Por ejemplo, digamos, se habla mucho bueno, de la publicación de las encuestas, pero se piensa solo que publicar una encuesta es por ejemplo, en un periódico, impreso, pero ¿qué sucede con todo el mundo digital? O por ejemplo, ahora circulan encuestas por WhatsApp, digamos, ahí está el informe, o se publican resultados y capturas de pantalla, en fin. ¿Verdad? Hoy publicaron unos resultados, eh, digamos, tienen una amplia variedad de modalidades, ¿verdad? Pero a veces cuando se piensa en estos reglamentos, se piensa en la versión como más convencional, ¿verdad? Y hoy sabemos que es un poco distinto. Pero si logramos tener, ¿verdad? Esa posibilidad de que más ojos estén mirando digamos, toda la parte más procedimental de cómo se hacen, creo que de eso nos beneficiaríamos porque igual permitiría aplicar algunas lecciones aprendidas, ¿verdad? Incluso cómo sofisticar algunas de las técnicas. A nosotros, bueno, siempre nos pasa que llamamos a teléfonos y son teléfonos inactivos, entonces, bueno, ¿verdad? Eso de alguna forma aumenta la cantidad de llamadas que se requieren para obtener respuestas, pero al final de cuentas son teléfonos que no están, ¿verdad? Tecnológicamente no están activados, entonces, bueno, nuevamente hay varias, creo que innovaciones que se pueden pensar. Pero el mundo de las encuestas también ha cambiado mucho, ¿verdad? O sea, eh, ya no solo, digamos, en la técnica, sino también cómo se analizan los resultados, ¿verdad? Y bueno, de eso hay que seguir aprendiendo porque, pues, cada vez estos cambios son importantes, sobre todo en sociedades que hoy día son muy diferentes al estilo, digamos, de vida o incluso la misma opinión, las opiniones o la cultura política de otra época. Y Bueno, yo creo que, estamos entonces. perdón, Pablo, Perdón, Fernanda. No, no, nada más adelante. iba a decir una cosa más. Yo creo que lo que dice Ronald es súper importante, porque yo creo que
tal vez incluso con las encuestas de intención de voto y como dijo Ronald, alrededor de los procesos electorales tenemos muchísima atención alrededor de las encuestas y siempre es esto de como las encuestas fallaron, las encuestas no pegaron, ¿verdad? O esta sí estuvo bien y esta no estuvo mal, pero al final yo creo que tenemos que tomar conciencia de que esto es una ciencia, ¿verdad? Y como ciencia vamos aprendiendo cosas y vamos mejorando. O sea, es decir, que yo pueda mejorar mi método no quiere decir que lo estaba haciendo mal. Era que al mejor de mi conocimiento en ese momento lo estaba haciendo de cierta forma y después puedo encontrarme alguna otra cosa o puedo innovar en cierta cosa y puedo mejorar. Pero no necesariamente tenemos que ver este punto de los estándares desde un punto punitivo, ¿verdad? Como que usted lo está haciendo mal y usted lo está haciendo bien, sino de que, ¿verdad? Que sea como un acompañamiento en el campo y que todos podamos al final pues elevar los estándares de las encuestas de opinión pública que se hacen en el país. Yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? Que sea un espacio de crecimiento y no necesariamente de usted sí hace y usted no hace y así. Bueno, el que siempre se dice, pero no está mal repetirlo, las encuestas no son bolas de cristal, ¿verdad? Hay gente que cree que esto se trata de la lotería, a ver quién le pega el gordo y efectivamente no, ¿verdad? Sí, se ha dicho hasta la saciedad de que son fotografías del momento, pero de eso hay que repetirlo hasta la saciedad porque si no la gente se olvida. Correcto. Roland Fernández, bueno, perdón, sí. No, No, sí. lo último, y ya, ya terminó, es que si yo puedo hablar de encuestas. Aquí se queda otra hora más, no importa. Em, lo que iba a decir era que, de hecho, eso es un punto importante que la gente le puede poner atención al cómo se reportan las encuestas, porque son muy pocas las encuestas que reportan cuánta gente dice que no quiere ir a votar, ¿verdad? Y algunas que yo he visto tienen estimaciones súper bajas del abstencionismo, como de 10%, y sabemos que eso no funciona así. Y también digamos que, o sea, pensar que hay un porcentaje de indecisos que también es súper importante ponerle atención. Nosotros lo que hemos visto, igual desde este seguimiento que les damos a las encuestas, en general, lo que hemos visto es que es una porción muy grande, muy grande, y que no necesariamente se cierra cuando se cierran las encuestas, ¿verdad? Entonces, es decir, sí es una fotografía del momento, pero podemos ver una tendencia, ¿verdad? De cómo se van comportando esos indecisos que al final en las últimas elecciones, bueno, claramente Ronald sabe más de eso que yo, han sido los que definen. Entonces, solo para las de intención de voto, creo que es importante ponerle el punto o ponerle atención a esos dos, ¿verdad? ¿Quiénes son los que dicen que no van a ir a votar? Y también los indecisos. Ok, perfecto. Como dicen los diputados, suficientemente discutido. Profe Fernanda, Ya, estamos. ya no digo nada más. Es verdad que ya nomás, que ya no hay moción de orden, ya no. Ok, perfecto. Bueno, no, muchísimas gracias a ambos por estar en este episodio con nosotros, en este quinto episodio del podcast que estamos llevando ahí poco a poco. Y bueno, posiblemente durante la campaña nos estemos molestando nuevamente para tratar de profundizar más conforme vayan saliendo los resultados. Yo sé que el profe Ronald, sobre todo, le viene la época, ¿verdad? De este profe la más caliente, digamos, de los 4 años, pero bueno, eso es así para los que nos gusta todo esto, la política Ya y no lo perdimos de aquí a febrero. No, no, bueno, vamos a estar desde luego muy ocupados en esto, pero siempre estos espacios son muy relevantes y poder compartir con Fernanda acá también pues es una buena experiencia, una linda experiencia y también se aprende mucho, ¿no? O sea, es de las cosas importantes de estos intercambios, ¿verdad? bueno, ahí va a ser riquísimo poder tenerlos a los dos, analizando, ¿verdad? Las diferentes variables que vayan saliendo, así que ahí los embarco más adelante a que nos acompañen de nuevo. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Ok, Gracias. y nosotros seguimos con el resto del programa, así que vamos a pasar a las secciones acostumbradas. El Meñón. Bueno, y el Menión no podría ser otro y me parece que vamos a estarlo analizando a profundidad en las próximas semanas. Justamente hoy que estamos grabando este programa, 22 de septiembre, se dio la decisión en el plenario legislativo de no levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chávez en una votación que fue de 34 a favor y 21 en contra.
Esto plantea diferentes escenarios. Se trata de una especie no sé, de precoalición electoral entre el PUSC, entre Restauración, entre Nueva República y el partido de gobierno. Por ahí, obviamente, tanto los diputados del PUSC como de Nueva República intentaron, ¿verdad?, como tratar de esquinearse un poco, de decir, bueno, es que no se trata de un apoyo al Ejecutivo, sino de que esto no conviene estratégicamente en los albores de la campaña política, pero en el fondo, evidentemente, uno supone que hubo algún tipo de negociación, no alcanzaron los votos y entonces el presidente seguirá sin presentarse ante los tribunales de justicia por el caso BCIE Cariñitos, que, bueno, fue una solicitud hecha por el Poder Judicial a la Asamblea Legislativa, solicitud que obviamente no fructificó. Recordemos que la mayoría del PLN, el Frente Amplio, algunos diputados de PUS, 4 diputados y 4 diputadas independientes fueron los que sí votaron a favor de levantar la inmunidad, pero obviamente esto fue insuficiente. Vamos con la falla. La falla. La falla de esta semana que les traigo es un estudio hecho por el Observatorio Económico Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, que saca un dato que a mí me parece contundente. La población que ni trabaja ni estudia en el país aumentó en 132% en los últimos 6 años. Esas son 146,000 personas que han aumentado en edades entre los 15 y los 24 años que ni buscan trabajo ni tampoco están estudiando. ¿Cuáles son las razones? Quienes están en ese bloque dicen que, bueno, que es por la edad avanzada, o razón que a mí me deja bastante atónito, y obligaciones familiares. Otro dato también que ya ha sido señalado por ese observatorio y por muchos expertos, pero que hay que repetir, es que la tasa de desempleo puede disminuir o incluso ser la más baja del mundo o de la historia, pero que esto no quiere decir que el desempleo haya aumentado, sino que las personas ya no buscan trabajo. Lo digo porque el presidente de la República lo ha dicho incansablemente en las últimas semanas, que bueno, que es un logro de su gobierno que el desempleo sea tan bajo, pero bueno, evidentemente no se trata de que haya más trabajo, sino que las personas no lo buscan. Y esto ocurre con una mayor incidencia en mujeres no profesionales. Así que veremos cuáles son las estrategias bueno, ya este gobierno ya prácticamente se acabó, pero el otro gobierno para ver de qué manera aumenta la ocupación en la población. Vamos con la reconstrucción. La reconstrucción. Y bueno, para cerrar con una noticia bastante, yo no diría positiva, pero sí por lo menos esperanzadora, Portugal, Reino Unido, Canadá, Australia y Francia ya reconocen a Palestina como un estado. Cada vez son menos los países que no lo hacen y ya veremos hasta dónde les llega la cuerda y la presión internacional. Se espera que este mismo anuncio sea hecho en los próximos días por países como Bélgica, Luxemburgo y otros más pequeños como Malta, San Marino y Andorra. A este momento, y voy a citar la lista que para mí es la lista de la vergüenza, a este momento solo Alemania, Austria, Birmania, Camerún, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Eritrea, Estados Unidos, por supuesto, Estonia, Finlandia, Fiji, Grecia, Islas Marshall, Islas Salomón, obviamente Israel, Italia, Japón, Kiribati, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Macedonia del Norte, Micronesia, Moldavia, Mónaco, Nauru, Nueva Zelanda, Países Bajos, Palaos, Panamá, Chequia, Samoa, Singapur, Suiza, Tonga y Tuvalu son este grupo de países los que siguen sin reconocer a Palestina como un estado. Veremos qué pasa en las próximas semanas en este genocidio que tristemente día con día pues trae más muertes y no parece que haya una respuesta contundente de la comunidad internacional más allá de los pronunciamientos de la ONU y demás, pero hasta que a Israel no se le pongan sanciones, me parece fuertes, esto va a seguir sin ningún retroceso. Ese fue el Socollón de hoy. Esperamos que haya sido de mucho provecho, de mucha información. Yo aprendí un montón y bueno, pues veremos a ver si otros colegas se me van sumando en las próximas semanas, porque pues Marquito tuvo ya un tema
más personal, dijo que estaba un poco ocupado, que no podía seguir con el podcast y que el tema de Raquel es más o menos parecido. Así que vamos a ver cómo nos da, si vamos agregando por lo menos gente que me acompaña ahí de vez en cuando. Siempre es bonito tener colegas que me hagan la dupla. Muchísimas gracias y feliz día. Chao. Este fue nuestro Socollón de hoy. Suscríbete a nuestro canal de Spotify y visítanos en todas nuestras redes sociales. Búscanos como El Socollón. Hasta pronto.